que contribuirá en gran manera a que todo quede atado y bien atado. ¡Y una mierda! Bueno, hoy volvemos a grabar el programa de Desatando, el tercer programa. Como sabéis, Desatando es el podcast que impulsamos desde las agrupaciones, desde la Agrupación Juvenil Estatal Contracorriente y desde la Agrupación Internacional de Mujeres Pan y Rosas. Y bueno, lo difundimos y tenemos la colaboración de los diarios de Izquierda Diari y Esquerra Diari en Cataluña. Y hoy volvemos a estar en Barcelona después de nuestra aventura por... No nos acordamos ya ni del nombre del pueblo en el que estábamos de Francia, pero volvemos a estar en Barcelona y vamos a grabar este programa a pesar de que muramos de calor de los 40 grados que hace en esta sala. Como ya dijimos en el otro programa, esta vez sí lo hemos cumplido, hoy grabamos un especial sobre la Guerra Civil y la Revolución Española. Estamos grabando justo a una semana de que se hayan cumplido los 83 años del inicio de la Guerra Civil. Como cada año hay multitud de charlas, conferencias, escritos, publicaciones que aparecen, etc. Y nosotros también queríamos aportar, ¿no? Hablando sobre todo de la Revolución Española, ¿no? Para hablar de Guerra Civil y de la Revolución Española hemos invitado a Santiago Lupe, que es historiador, director de la Izquierda Diario en el Estado español y militante de la CRT. Y como historiador y investigador de la Guerra Civil, escribió el prólogo del libro que tenemos aquí, que no sé si se va a ver muy bien y para los que nos escuchéis no lo vais a ver, que es el de La victoria era posible, que son escritos, ¿no?, de León Trotsky sobre la Revolución Española, la Guerra Civil, etc. También tenemos, como en la larga historia de los 3 programas de este podcast, colaborador habitual, a Pablo, compañero de las agrupaciones, y una señora que pasaba por aquí, que es Eva, que la reconoceréis porque es la voz de nuestra intro. Buenos días. Y yo, que soy Vero, y que ya de nuevo tengo la voz bien y no parezco un camión escacharrado. Bueno, vamos a empezar porque luego se hace el programa muy largo y nos dejáis de escuchar a los 30 minutos y el tema de hoy es muy interesante como para escucharlo entero, volverlo a escuchar los 2 programas anteriores y ya, bueno, pues si os venís un poco arriba también, ayudarnos a compartir los programas. Para empezar, ¿no?, podríamos decir un poco que la visión que hay sobre la guerra civil, aparte, bueno, de toda la visión de que era una guerra fratricida, ¿no?, que quizá queda un poco más... No es tan imperante a lo mejor hoy en día, sino que lo que impera más es la visión de la guerra civil como una guerra entre democracia y fascismo, ¿no? Y o no se menciona a la Revolución Española o se menciona como hechos totalmente, no sé, anecdóticos, ¿no? Entonces yo creo que una de las preguntas con la que podemos empezar el programa, que se irá contestando a lo largo de, bueno, todo el programa, sería... ¿de qué hablamos cuando hablamos de Revolución Española y qué lecciones nos dejó, ¿no? Yo, para situarnos un poco antes de empezar, precisamente porque la Revolución Española tiene unos tiempos más lentos que otras revoluciones y quizás no es ese estallido rápido que tuvieron otras revoluciones, como por ejemplo la rusa, yo quería preguntar sobre todo primero sobre el periodo que abarca y un poco sus inicios, alguna característica propia, especial de la Revolución Española. Bueno, lo primero que cuando hablamos de Revolución Española hay que dejar claro que no corresponde a la misma cronología que la Guerra Civil. La Guerra Civil comienza en el verano del 36 y acaba entre enero y abril del 39, ¿no? Depende aquí en Barcelona, en enero, en abril, de manera general. La Revolución Española tiene una periodización más larga y que es distinta, porque la Revolución Española comienza, o podemos dar por iniciada la Revolución Española con la caída de la monarquía en 1931, el 14 de abril, y podemos dar por concluida o por derrotada, lamentablemente, la Revolución Española en mayo del 37, cuando
se derrota la insurrección de la clase trabajadora en Barcelona y se pone fin a una revolución social abierta, ¿no? De manera total, a partir de, esta vez sí, el golpe militar, la derrota del golpe y el inicio de la guerra civil. Por lo tanto, tiene una periodización más larga, y la comparación con la rusa es, primero, los tiempos de la Revolución Española. La Revolución Rusa es una revolución que se inicia en febrero y en apenas 10 meses la clase trabajadora es capaz de hacerse con el poder. La Revolución Española no son meses, sino que son años, ¿no? Y la gran diferencia, y también no solo es debido a razones estructurales de las diferencias entre la crisis del imperio zarista o la crisis del régimen de la Restauración y del Estado español en general, sino también una gran diferencia es la existencia o no de un partido revolucionario. En la Revolución Rusa hubo un partido, que fue el partido bolchevique, que pudo jugar un papel de dirección y de canalizar las enormes energías revolucionarias de las masas hacia la toma del poder político, y la Revolución Española, como vamos a ir hablando en este podcast, es todo lo contrario. Es una gran iniciativa de la clase trabajadora, una gran energía revolucionaria, pero que choca permanentemente con sus direcciones políticas y sindicales, y lamentablemente la no existencia de un partido revolucionario conducirá finalmente a la derrota. De acuerdo, hay una idea de que la República se creó por la voluntad de los partidos políticos que se reivindicaban republicanos y dejan totalmente al margen las movilizaciones en contra de la corona, o le dan muy poca importancia. Entonces, ¿cómo surge realmente la República y qué actores hay? A ver, la proclamación de la República o la caída de la monarquía en abril del 31 es producto de la crisis ya terminal del régimen de la Restauración. El régimen de la Restauración es un régimen que intenta darse una sobrevida con una dictadura, que es la de Primo de Rivera. Cuando cae la dictadura de Primo de Rivera, el régimen está herido de muerte. Va a haber movilizaciones por la República, por las Cortes Constituyentes, protagonizadas por amplios sectores populares, incluso la juventud. Es la primera vez que vemos el movimiento estudiantil, pero también hay movilizaciones de la clase trabajadora. Aquí, por ejemplo, en Barcelona, el 1 de abril se inicia un gran movimiento, que es la huelga de alquileres, un movimiento impulsado por el Sindicato de la Construcción de la CNT, junto con comités de defensa económicas, digamos, comités de inquilinos que dejan de pagar el alquiler. Y vamos a ver en los primeros meses de la República una conflictividad social y del movimiento obrero creciente de manera clarísima. Entonces, lo que hay es una crisis económica y social que lleva al inicio de un proceso revolucionario en el que la clase trabajadora y los sectores populares empiezan a salir a la escena, y la República es, si se quiere, un subproducto o un intento de desviar un primer intento de desviar esas energías revolucionarias. Es decir, hay una parte de la burguesía hasta ahora monárquica que se convierte en republicana, ¿no? Y encuentra como aliadas a las direcciones obreras para avanzar hacia un régimen más democrático, o generar una serie de ilusiones democráticas que lo que intentaban era darle una salida dentro del sistema capitalista, ¿no? Y evitar que esas energías revolucionarias llegaran a una ruptura no solo con el régimen político, sino también con el régimen social. Entonces, es un producto y al mismo tiempo un intento de desviar esa energía revolucionaria. Las movilizaciones tenían un fuerte carácter democrático, o tenían muchas reivindicaciones democráticas muy profundas, no solamente la caída de la monarquía, sino el reparto de la tierra, acabar con un ejército totalmente vinculado a las viejas clases del antiguo régimen y demás, ¿no? La propia demanda de la autodeterminación de Cataluña, especialmente. Y esas aspiraciones democráticas no van a ser satisfechas por la Segunda República, ni en el periodo constituyente, ni en los siguientes gobiernos, y van a seguir latentes durante todo este periodo del que estamos hablando. Bueno, yo creo que estamos viendo, ¿no? Algunas de las claves políticas de este periodo para poder entender luego cómo se desarrolla. Y estábamos hablando un poco, ¿no?, de las movilizaciones y tal, pero yo creo que también es importante, un poco a modo de pinceladas, cuál es la posición de organizaciones más de la clase trabajadora, como pueden ser la CNT, o como era en ese momento la CNT y UGT, y el PSOE, los grupos comunistas que hubiera, o partidos o agrupaciones políticas. ¿Cuál era su posición y qué otros
qué otras organizaciones o partidos también se podrían destacar de este periodo, ¿no? Mira, al inicio de la República podemos hacer, si quieres, 3 bloques, ¿no? Por un lado tenemos un bloque claramente de conciliación de clases, ¿no? Que es el Partido Socialista, la UGT e incluso un sector importante de la CNT que terminará extinguiéndose en los primeros años de la República, aunque luego muchos de ellos volverán a la CNT, ¿no? Que son los llamados trentistas, y que tienen una visión de que, bueno, lo que España necesita es una revolución democrática y que por lo tanto lo que hay que hacer es una alianza, una colaboración de clase con la burguesía democrática, con la burguesía republicana, incluyendo en esa burguesía republicana a muchos ex monárquicos hasta el 14 de abril, ¿no? Pero que habían cambiado de chaqueta, y que no era el momento de ningún tipo de veleidad revolucionaria en un sentido de revolución social. Es la política que, digamos, va a conducir a la clase trabajadora detrás de ese proyecto de república burguesa, y que la va a llevar a una frustración tras otra, ¿no? Porque es una república que ni va a resolver el problema de la tierra, ni va a resolver el problema de la separación de la Iglesia del Estado, y por supuesto no va a resolver los grandes problemas sociales de desempleo y demás que ya empezaban a golpear fuertemente en el Estado español, ¿no? Fruto de la crisis capitalista del año 29 que había cruzado el Atlántico. Luego tenemos un sector dentro de la CNT que sería, digamos, la contracara de esta política. Es un sector que encabeza en ese momento García Oliver, y que son los que más bien mantienen una posición ultraizquierdista, ¿no? Y consideran que esas demandas democráticas por las que la gente se está movilizando no merecen mucha atención, y se tiran a una política ultraizquierdista en el sentido de, bueno, proclamar insurrecciones, ¿no? En distintos momentos de los primeros años 30 de manera totalmente desconectada con el grueso de la clase trabajadora, y que tiene un efecto bastante negativo, porque lo que hace es que los sectores más de izquierda o más radicalizados de la clase trabajadora queden muy aislados y muy expuestos a la represión del Estado, y sobre todo muy aislados del resto de la clase trabajadora que todavía confiaba en esas direcciones reformistas. En estas políticas se encuentra también en ese momento incluso el Partido Comunista, porque está en su etapa más sectaria, ¿no? La política del tercer periodo, y luego hay una tercera posición, que es la que encarna en ese momento la izquierda comunista de Andreu Nin, que mantiene una relación bastante estrecha en ese momento con una correspondencia, intercambios y colaboración política con León Trotsky, que lo que sostienen es que, bueno, hay demandas democráticas que son el motor inicial de la Revolución Española, y que lo que hay que plantear es una política de independencia de clase para que la clase trabajadora asuma esas reivindicaciones y se proponga llevarlas adelante, conseguirlas por medio de los métodos de lucha de la clase trabajadora, ¿no? Por medio de desarrollar la movilización, la autoorganización y demás, y haciendo bandera también de demandas como la lucha por las cortes constituyentes revolucionarias, ¿no? Una asamblea constituyente donde realmente se pudiera decidir todo, y de esa manera que la clase trabajadora pudiera ir ganando un papel hegemónico del resto de sectores populares, y se preparara para, bueno, hacer la experiencia con las direcciones reformistas que la estaban conduciendo a una frustración tras otra, y se preparará las condiciones para una lucha definitiva por el poder político. Son las 3 grandes posiciones que encontramos al inicio de la Revolución Española, que algunas se van a sostener o se van a mantener bastante fieles a sí mismas durante todo el tiempo, y otras van a ir variando. Saltamos entonces a la caída de la monarquía. A veces se presenta como si Alfonso XIII se hubiera ido porque le parecía bien irse en ese momento. Entonces, cuéntanos, ¿hay movilizaciones para acabar con la monarquía? Sí, claro, antes del 14 de abril, y aparte, si no, de todas maneras sería absurdo. Incluso muchas veces a la monarquía se nos plantea que, bueno, que la derriban unas elecciones municipales, ¿no? Las elecciones municipales del 12 de abril. Claro, es de manual. Bueno, existe, o sea, es real. Hay unas elecciones municipales que terminan actuando como una suerte de plebiscito, porque ganan las candidaturas republicanas y socialistas en las grandes ciudades, sobre todo, y eso es un poco la gota que colma el vaso. Pero una monarquía que tenía en aquel momento, una dinastía que tenía más de 200 años, ¿no? Desde el 1700, no toma el camino del exilio por unas elecciones municipales si no hay todo ese contexto que hablaba antes de movilizaciones democráticas y de una fuerte contestación también obrera en el campo y en la ciudad. La monarquía abandona a España porque realmente es sacrificada, es decir, hasta ese momento había sido un pilar fundamental del Estado capitalista español, y hay importantes sectores de la burguesía que se dan cuenta de que hay que sacrificar la monarquía, hay que ir a un cambio de régimen político para sostener al menos lo máximo posible el régimen social, que en última instancia es lo importante.
Bueno, para mí precisamente por un poco esta idea de cómo cae la monarquía o qué es lo que hace caer la monarquía, que no es realmente como nos venden en bachillerato y la gran... Y en la carrera. Bueno, aún no he llegado... Yo sí, que estudié historia. Pero precisamente un poco el hecho de ver ese cómo nace la república, qué es lo que hace caer a la monarquía, también el peso que tuvieron las movilizaciones. Luego también frente a toda esa idea de que la república fue una gran garante de derechos y de libertades, y se olvida mucho que realmente siguió manteniendo las colonias de Marruecos. Fue una república que empezó con represiones, si no recuerdo mal, incluso me parece que lo comentabas antes, en el año 31 una huelga que incluso acabó con varios muertos en la ciudad de Barcelona. Con lo cual también es una república que, frente a esa idea que se puede idealizar por izquierda, es una república que nació precisamente como una república burguesa, que es lo que era, y que tuvo que sacrificar a la monarquía porque debía hacerlo para mantenerse como un clase dominante, pero que eso no quitaba, digamos, la necesidad que tenía en ciertas ocasiones de reprimir y de avanzar contra la clase trabajadora. Sí, exactamente. Es una república que nace con el objetivo, y lo va a mantener durante toda su existencia, de evitar una revolución social en el Estado español. Ese es el objetivo, te diría que primordial, que motiva a los dirigentes reformistas con los políticos republicanos burgueses a hacer a avanzar en el cambio de régimen y demás. Las grandes demandas democráticas eran irresolubles de la mano de la burguesía y respetando el sistema capitalista. Es decir, demandas como la tierra, por ejemplo, como el reparto de tierras, no se podía llevar adelante si no era expropiando a los grandes terratenientes, que no eran solamente restos de las viejas clases feudales, sino que muchos burgueses habían accedido a la propiedad de la tierra, porque en España se desamortizan los bienes de la Iglesia, pero se sacan a subasta y por lo tanto los compran quienes pueden acceder a esas subastas, los terratenientes, exacto. Y además muchos burgueses que no eran terratenientes, pero eran banqueros y tenían préstamos a los terratenientes, con lo cual si se expropiaban los terratenientes se les hundían los bancos, con lo cual no va a haber reforma agraria. La reforma agraria que aprueba la República, para que nos hagamos una idea, los ritmos de expropiaciones que llevaban hubieran necesitado 100 años para resolver el problema agrario. O sea, hoy estaríamos aplicando la reforma agraria del año 31. ¿No? O sea, es totalmente utópico. La cuestión de las nacionalidades, la cuestión de las colonias, bueno, todo eso va a quedar totalmente irresuelto, y sobre todo es una república que cuando tiene que hacer mano dura contra el movimiento obrero, la aplica. Tenemos el caso de Arnedo, donde la Guardia Civil entra disparando o reprime disparando una asamblea de trabajadores. Tenemos el caso de Casas Viejas, una insurrección campesina que no está conforme con esa reforma agraria a cuentagotas, y a la cual el gobierno republicano socialista le envía a la Guardia Civil para fusilar sin juicio a los responsables del levantamiento de la insurrección, ¿no? Tenemos la huelga general en Barcelona en septiembre del año 31 por la jornada de 6 horas, y eso es una tónica que se mantiene. De hecho, eso lleva a las izquierdas a perder el gobierno en noviembre del 33 y que asuma el gobierno de las derechas, posteriormente de la CEDA. Después vuelve las izquierdas en febrero del 36 con el Frente Popular, y en ese momento tenemos un gobierno que sigue sin resolver los grandes problemas, y lo nuevo es que hay un fuerte movimiento obrero y campesino que genera huelgas sectoriales y casi generales en muchas ciudades, que hay una ocupación masiva de fincas. O sea, que por eso digo siempre que la clase trabajadora actuaba, Trotsky dice, ¿no?, que siempre actuaba en un ángulo de oposición con sus direcciones, ¿no?, y que en determinados momentos ese ángulo llegaba a ser de 180 grados, o sea, que se daban totalmente la espalda la acción de las masas y la política que le querían imprimir sus direcciones. Y luego lo veremos más dramáticamente cuando vayamos a la guerra civil, donde el proyecto republicano seguirá siendo acabar con la revolución social, ¿no? Cuando hablemos de esto volveré, ¿no? Pero la idea esta que sale en muchas películas y que se nos vende o se vende en la historiografía oficial o en la historia de segundo de bachillerato, de que la tesis era primero ganar la guerra y después hacer la revolución, yo siempre digo que es falsa. La tesis era primero acabarla con la revolución y después ya vemos si ganamos la guerra. Y de hecho fue en ese orden en que se dieron los acontecimientos. Primero todos los esfuerzos en acabar con la revolución social, y una vez acabada con ella en el año 37 intentaron hacer algo con la guerra cuando ya había pocas posibilidades de victoria. No, bueno, con lo que decía Pablo, ¿no?, de que no dejaba la Segunda República no deja de ser una república burguesa, y con lo que decías tú, al final sí que se dan o hay una serie de derechos más formales que otra cosa, pero en cuanto la clase trabajadora empieza, no sé, a enseñar un poco la pata, ¿no? Reprimen igual que se reprimía con Primo de Rivera o bueno. Sí, de hecho mantienen toda la legislación laboral antisindical de Primo de Rivera, se mantiene intacta durante el bienio progresista. No la modifican.
hice historia y la versión oficial es la pobre República Democrática, ¿no? Que quieren atacar las fuerzas fascistas, pero no se habla para nada de realmente todas estas cosas, ¿no? Ni de la represión a las movilizaciones, ni absolutamente nada de esto, ¿no? Y, por ejemplo, se pasa como de manera anecdótica o por encima cuando en el 36, un poco después, ¿no? Lo primero, cuando llaman a que los obreros y la clase trabajadora no tomen las armas para defenderse del golpe de Estado, y luego también otra cosa de las que no se suelen mencionar es cuando también el gobierno de la República llama a las mujeres a retirarse del frente, ¿no? Que luego a lo mejor lo vemos más, pero que se suman a esa campaña de que las mujeres en el frente son las portadoras de enfermedades de transmisión sexual que hacen que todos los milicianos se pongan malos, ¿no? Y se tengan que volver del frente. Pero bueno, con todo este panorama, ¿no?, que estábamos viendo, y mencionabas también antes la llegada cuando llega la CEDA al gobierno, en el 34 nos encontramos con las jornadas, ¿no?, que se habían convocado un poco como en contra del gobierno de la CEDA, y que donde más, o el foco más candente está en Asturias, ¿no? ¿Qué es lo que desata estas movilizaciones y por qué acaban como terminan acabando? Mira, el contexto del octubre del 34 es, por un lado, el contexto ibérico, es el cambio de gobierno y la posibilidad de que acceda al Consejo de Ministros la CEDA, que es la Confederación Española de Derechas Autónomas, un partido protofascista fundado por Gil Robles, y luego hay un contexto internacional, que es que se acaba de producir el ascenso de Hitler, ¿no? Y hay realmente en Europa el movimiento obrero ve la amenaza fascista ya no es una amenaza, sino que es una realidad, ¿no? Nada menos que en Alemania, ¿no?, en el país con las organizaciones obreras más importantes, ¿no? Y eso va a llevar a un proceso de radicalización importante de la clase trabajadora, y particularmente de la clase trabajadora que hasta ese momento estaba encuadrada o tenía como referencia a las organizaciones socialdemócratas, ¿no?, que le habían vendido que la revolución era un demonio, ¿no?, y que lo que había que hacer era ir poquito a poco por las reformas, y sacar la conclusión de que por la vía de las reformas lo que tenemos es al final Hitler. Así que muchos empiezan a radicalizarse, a tomar como referencia al comunismo, la revolución rusa, etcétera, etcétera. Entonces, en ese marco, en el Estado español no es ajeno a ese marco. La clase trabajadora había hecho una experiencia muy amarga con el primer gobierno republicano socialista, al punto de llevar a una abstención altísima que produce la victoria de las derechas en las elecciones de noviembre del 33, pero no había quedado derrotada, es decir, seguía teniendo una capacidad de organización y de músculo para la movilización importante. Las direcciones obreras, en ese momento los socialistas, comienzan a amenazar, entre comillas, ¿no?, al gobierno de que si permiten el acceso de la CEDA, proclamarán la insurrección, ¿no? Llamarán a la huelga general insurreccional y iremos a la revolución. Bueno, cuando eso se produce, cuando accede el gobierno de la CEDA, cuando accede al gobierno la CEDA, claro, la clase trabajadora va a la insurrección, sale a la huelga y va, porque aparte sus direcciones la habían llamado. Casualidad. Bueno, ahí yo digo siempre que octubre del 34 es un ensayo general para lo bueno y para lo malo. Asturias es el mejor ensayo general, que es lo que vamos a ver después de manera generalizada en el año 36. Esa revolución social, ¿no?, de constitución de comités locales, de un ejército revolucionario que en ese momento no tiene el nombre de milicias, pero que está formado por la clase trabajadora, ¿no?, y una resistencia heroica de más de 2 semanas, ¿no?, contra el gobierno de la derecha, ¿no?, con medidas ya de expropiación, de colectivización, en fin. Por eso digo que es una especie de ensayo general, pero también es un ensayo general de lo que son las direcciones socialdemócratas y anarcosindicalistas y lo que harán después en el año 36. A los socialistas, por ejemplo, en Madrid, Bilbao, Valencia, no se les podía encontrar. Las crónicas, las fuentes y crónicas del octubre del 34 de Madrid son terribles, porque la clase trabajadora va a la huelga general, va a la sede de los sindicatos, va a la sede de la UGT, a que les den instrucciones. Digan, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuál es el plan de defensa de la ciudad? ¿Dónde están las armas? Y no había dirigente socialista encontrable en Madrid. Estaban todos escondidos. De hecho, a Largo Caballero lo irán a detener, y cuando lo vayan a detener se lo encuentran en casa en pantuflas y batín, que no es el mejor atuendo para prepararse para la insurrección. O sea, que muy preparado no estaba el señor Largo Caballero, después de haber estado clamando por la insurrección semanas y semanas antes, ¿no? Y en Cataluña tenemos los hechos de octubre, que es un momento en el que hay huelga general,
¿no? A pesar de que la CNT no convoca huelga general en ningún sitio salvo la regional asturiana. La CNT en ese momento está en un posicionamiento antipolítico, que dicen que da igual que entre la CEDA o que no entre, y por lo tanto en una posición sectaria se niegan a convocar huelga general. A pesar de eso, en Barcelona hay huelga general, que está dirigida sobre todo por la Alianza Obrera, una plataforma conformada por Izquierda Comunista, el Bloque Obrero Campesino, bueno, distintas formaciones, que lamentablemente tiene una posición calamitosa, porque lo que plantean es, con toda la fuerza, a diferencia de Asturias, donde hay una acción independiente de la clase trabajadora, aquí en Cataluña, la izquierda comunista, que ya decía, ¿no?, que al principio de la República mantenía una posición de independencia de clase, ¿no?, y de luchar por la hegemonía de la clase trabajadora clara, ¿no?, en ese momento está más cercana, o está teniendo un acercamiento con otro grupo, con el grupo de Maurín, con el VOC. Después los dos conformarán el POUM, ¿no?, y mantiene una posición de todos detrás del compañero, del presidente Companys, ¿no?, del presidente de la Generalitat, Companys, que mantenía un enfrentamiento también con el gobierno central. Y entonces, en vez de tomar una iniciativa independiente como la que se había tomado en Asturias, de control del territorio, de ir a la huelga general revolucionaria, etcétera, etcétera, se organiza una manifestación a la Plaza Sant Jaume para pedirle a Companys que, por favor, proclame la República, ¿no? Bueno, sí, Companys lo hará su proclamación de la República, ¿no? Spoiler, acaba mal. Sí, acaba precuela. peor que la de Puigdemont, aunque duró unas horas más, porque la de Puigdemont fueron 8 segundos, pues la de Companys fueron unas 10 horas, que es lo que tarda en salir el ejército, llegar, detener a Companys y a todo su gobierno, ¿no?, y acabar con algunos focos. Pero bueno, más allá del resultado, mostraba eso, cómo tanto las direcciones socialdemócratas no tenían más miedo a la revolución social que a la posible fascistización del gobierno, ¿no?, que es lo que significaba o lo que temían con la entrada de la CEDA, y cómo las direcciones pequeñoburguesas de la Esquerra Republicana preferían entregarse y ir incluso a cumplir penas de prisión hasta que sean indultados por el gobierno del Frente Popular, prefieren entrar a la prisión que generar una revolución social en Cataluña. No sé si esto suena, ¿no? Pero o sea, digamos que rinden tributo a su clase diciendo, bueno, nosotros evitamos la revolución social y si a cambio de eso me tengo que comer los años que sean de cárcel, incluso corría el riesgo Companys de acabar en un pelotón de fusilamiento. De hecho, él en el juicio... Pero seguimos en el 30 y... Vale, digo... No, sí. 2017. Bueno, es que con la calor y todo, digo... No, acabará. Pero quiero decir, en el año 34, él cuando lo juzgan, dicen, bueno, si el fiscal a mí no me pide pena de muerte, me está usted faltando al respeto. ¿Sabes? Eran un poco más heroicos que los actuales, ¿no? Pero quiero decir, era capaz de llegar hasta ese extremo antes que propiciar una revolución. Cuando se inicie la guerra civil y el golpe de Estado, veremos esta actitud otra vez. El gobierno de la República, el gobierno del presidente Companys en Cataluña... llamarán a la gente a quedarse en casa y casi, no sé, les daba más miedo la propia gente movilizada en armas para derrotar el golpe y la posible revolución social que eso podía abrir, que la propia victoria del golpe militar fascista que acababa de empezar en Marruecos y que se estaba extendiendo a la península. Yo un poco pensando cuando hablaba, sobre todo por el tema del Frente Popular y un poco la idea con la que nacía, porque precisamente el golpe de Estado, el alzamiento militar, se produce contra un gobierno del Frente Popular que había ganado las elecciones, que se había presentado a las elecciones con la idea, digamos, de hay que unirse todos y es la única forma realmente de frenar al fascismo, y el fascismo, sin embargo, siguió creciendo y acabó dando un golpe militar que al final ganaron. Entonces, realmente yo me preguntaba cómo actúan, digamos, cómo se producen esos primeros días de la insurrección y cómo actúan sobre todo tanto el gobierno del Frente Popular como las organizaciones obreras y los obreros, por precisamente la contraposición que hemos dicho que había en ocasiones por parte de la clase trabajadora y sus direcciones. Bueno, es uno de esos momentos en los que el ángulo se va ampliando, porque es el momento en el que el gobierno lo que hace es llamar a la calma. Desde el primer momento. El golpe de Estado se inicia el 17 de julio. Aquí en Barcelona, por ejemplo, el día 17 de julio, en la noche del 17 de julio, los obreros del sindicato mercante de la CNT, del puerto, asaltan buques, porque son buques mercantes que tienen armas y se cogen esas armas para preparar la defensa de la ciudad. Bueno, el día 18 el gobierno de la Generalitat manda a la Guardia de Asalto al sindicato mercante a requisar esas armas. O sea, se estaba boicoteando la posibilidad de que la clase trabajadora del pueblo enfrentaran el golpe militar que había comenzado en Marruecos y que ya se estaba extendiendo, o que se sabía que se iba a extender en las próximas horas a la península. Los llamamientos a la calma se sostienen y se mantienen hasta la mañana del 19 de julio, cuando ya los enfrentamientos son abiertos en las calles, ¿no? Y por lo tanto al gobierno no le quedará otra que autorizar el reparto de armas. Pero el golpe militar
se derrota gracias a la acción independiente de la clase trabajadora, ¿no? Sobre todo por medio de sus sindicatos, ¿no? Y en esto sí que hay que, por ejemplo, reivindicar, en el caso de Cataluña sobre todo, pero no solo, la labor, por ejemplo, de la CNT, ¿no? Que sí que organiza la defensa de la ciudad, ¿no? Con los comités de defensa y además de una manera bastante planificada y eficiente, porque derrotan el golpe en apenas unas horas de combate. Pero ya digo, es gracias a la iniciativa de la clase trabajadora y a pesar del gobierno. Si es por el gobierno, el golpe de Estado triunfa. De hecho, en aquellos lugares donde se siguen las consignas del gobierno, el golpe triunfa. Porque el ejército, cuando sale a la calle, por ejemplo, en ciudades como Zaragoza, donde las direcciones obreras no han llamado a la huelga general y a la movilización y a armarse y a salir a la calle en contra de lo que está diciendo el gobierno, sino que se han plegado a esos llamamientos a la calma, claro, el ejército sale a la calle, se encuentra una ciudad más o menos pacificada, el ejército toma la ciudad y en pocas horas comienzan los fusilamientos. En Barcelona no pasa eso, el ejército sí sale a la calle, pero se encuentra con barricadas defendidas por la clase trabajadora y eso es una crisis para un ejército que no es un ejército de mercenarios profesional, sino que es un ejército compuesto por soldados que están haciendo la mili y que muchos de ellos no tienen por qué ser fascistas y de hecho muchos no lo son y abandonan la formación, matan a su oficial o se pasan a donde sea. Eso es clave para entender dónde triunfa y dónde se derrota el golpe. Por lo tanto, es uno de esos momentos de separación y que irá más a más entre la clase trabajadora y sus direcciones, en este caso sobre todo las socialistas y el Partido Comunista. El Partido Comunista, por ejemplo, está en su prensa, la prensa, todos detrás del gobierno del Frente Popular. Obedezcamos las consignas del Frente Popular. O sea, esas son las consignas que da el Partido Comunista en los primeros días de la guerra civil. Bueno, a mí antes parecía que estábamos en vez de en el 36 en el 2017, ¿no? Y ahora también parece que en vez de en el 36 estamos en el 2019, con la lógica esta, ¿no? Del mal menor también, porque realmente el Frente Popular con lo que... O sea, la consigna o su campaña es Frente Popular para parar. Bueno, somos tan antisistema que se nos caen los carteles que pegamos. No, los del vídeo lo veréis, los del audio por suerte no. No, decía, ¿no? Que realmente la campaña que hace el Frente Popular es unión de las izquierdas para parar al fascismo, cosa que se ve que no sucede, que de hecho el Frente Popular, lo que decía, ¿no? A quien ataca es a la clase trabajadora, que era la que había salido a parar el golpe fascista, ¿no? Pero me parece curioso, ¿no? Porque la misma parecida lógica de lo del mal menor frente al ascenso de la derecha y de la extrema derecha de Vox, también la veíamos un poco en estas últimas elecciones, ¿no? Pero bueno, eso queda para seguramente el siguiente programa, pero me parecía interesante... No será el de luchas obreras, lo seguimos. Sí, es que la lógica del mal menor, el problema que tiene es que... no solamente que el mal menor a veces es un mal muy grande también, o sea, que son gobiernos bastante antiobreros y antipopulares, sino sobre todo que alientan la desorganización y la desmovilización de la clase trabajadora y por lo tanto la clase trabajadora se está haciendo un autoboicot para tener las fuerzas sociales capaces de enfrentar esa derecha cuando esa derecha pasa a la ofensiva. Claro. Afortunadamente en el caso del Estado español el Frente Popular jugó o intentó jugar ese papel. Pero digo, la clase trabajadora en todo momento se rebelaba, digamos, y seguía manteniendo una posición de insubordinación total ante esas mismas direcciones que le estaban intentando embaucar o conducir por un camino de reforma y de desradicalización. Claro. O sea, ahora mismo comentabas la incapacidad que tenía la República para acabar con el golpe. Sabemos también, y como has comentado, que no le tembló la mano en reprimir a la clase trabajadora. Acércate un poco. Entonces, lo siento. Estaba decidido a acabar con la revolución para que la gente no se le fuera de las manos y le pudiera ocurrir ir más allá de la revolución o de la república burguesa, perdón. Exacto. Por ejemplo, cuando se inicia la guerra ya, una vez que el golpe ha sido derrotado y se abre abiertamente, claro, la clase trabajadora realmente después del 19-20 de julio es la que tiene el control de todo, ¿no? Es la que controla las fábricas, es la que controla el orden público, es la que controla los abastos, es la que controla el gobierno local, es la que controla la guerra, es la que forma las milicias, los primeros cuerpos armados que enfrentarán al fascismo. Y ahí el gobierno de la República empieza una gran campaña que durará meses por retomar el control, que es lo mismo que acabar con la revolución. Y es una campaña, por eso yo digo que primero es acabar con la revolución y después vemos lo de la guerra que hacemos.
Pero primero es acabar con la revolución. Las decisiones militares que toma el gobierno de la República son todo decisiones para acabar con la revolución, evitar que las fuerzas de la clase trabajadora obtuvieran victorias militares significativas y boicotearlas, y todo eso a pesar de que era, obviamente, a favor de perder la guerra, no de ganarla. Y con represión. Con represión sobre todo más bien al final, cuando ya quiere dar el golpe final en el año 37. Pero en el año 36, por ejemplo, las milicias catalanas salen de Barcelona y otras localidades de Cataluña hacia Aragón. El gobierno de la República boicotea abiertamente a las milicias catalanas con la negativa de créditos tanto a la Generalitat como de suministros militares a las milicias, al punto de que, no sé, hay un momento en que las milicias no pueden ni comprar pólvora. Y es porque el gobierno les está negando el crédito para que puedan acceder a la pólvora, que no hay que ser un experto militar para saber que es un elemento No, claro. clave para poder sostener San Juan y la guerra. la guerra. Las milicias catalanas también van a intentar tomar Mallorca, ¿no? Bueno, y las dejan solas. Tienen el gobierno de la República deja a toda la armada, a todos los buques de guerra que tenía en el Mediterráneo sin asistir al auxilio de las milicias catalanas, que tienen que acabar abandonando la isla a prisa y corriendo, incluso dejando a muchos milicianos y milicianas en la isla, que acabarán siendo fusilados por el fascismo. El gobierno de la República, por ejemplo, se niega a generalizar la táctica guerrillera en la retaguardia franquista, porque consideraba que era muy semejante a la forma de la milicia y que justamente lo que había que acabar era con las milicias. O sea, hay toda una serie de decisiones militares que son a favor de perder la guerra, pero que tenían un sentido, no era por torpeza militar, sino era para boicotear la revolución y evitar que siguiera alcanzando triunfos militares que la fortalecieran. Y al mismo tiempo dedicar una gran cantidad de recursos económicos, militares, a la retaguardia para sofocar la revolución allí donde esta no podía ser sofocada por vía de los decretos y de las leyes, sobre todo y especialmente en Cataluña, donde vamos a ver esto, ¿no? La Guardia de Asalto armada hasta los dientes en Barcelona, mientras a las milicias les falta lo más elemental a veces para poder sostener la posición, y ya no digo para poder hacer una ofensiva. Bueno, has mencionado un poco de pasada, ¿no? El mayo del 37. A veces se comentan las jornadas de mayo del 37 como la última oportunidad que tenía la clase trabajadora para girar el curso de la revolución, ¿no? y conseguirla llevar adelante. Pero al final, mayo del 37 se puede considerar, o hay quien lo considera, como el principio del fin, o el fin ya de la revolución, ¿no? ¿Por qué acaba pasando esto? Claro, hay, como decía, cuando se inicia la Revolución Española más en abierto, la Revolución Social, digamos, ¿no? La Revolución Española es todo el proceso del que estamos hablando, pero cuando se abre la Revolución Social del 36, el gobierno de la República va a intentar retomar el control, y para ello, sobre todo en un primer momento, no lo puede hacer a sangre y fuego. Lo hace con una combinación de políticas de boicot, ¿no? Y por otro lado con una combinación de integración en el gobierno de las direcciones obreras, no solamente de los socialdemócratas, del Partido Socialista y de la UGT, sino también, como novedad, tenemos que integran en el gobierno de la República, primero en el de la Generalitat y después en el de la República, ministros o consellers de la CNT, es decir, del Movimiento Libertario, que era la principal organización cuya militancia estaba llevando adelante esa revolución social. Y en el caso de Cataluña también, un conseller, ¿no? Andreu Nin, del POUM. Es la gran traición, si se quiere, de los anarcosindicalistas y en este caso también del POUM, ¿no? Integrar un gobierno cuyo propósito era acabar con esa revolución, ¿no? Aunque tuviera una fraseología, sobre todo en el caso del gobierno de la Generalitat, ¿no? Más roja o más revolucionaria, pero todos los decretos apuntaban a liquidar las colectividades, liquidar los comités locales, liquidar las milicias, sobre todo, integrarlas bajo la disciplina del Ejército Popular, bajo el mando del gobierno republicano, etcétera, etcétera. Ahora bien, a pesar de eso, como hemos venido viviendo durante todos estos años, la clase trabajadora seguía siendo insurrecta contra la política de sus direcciones. Y sobre todo en Cataluña, la clase trabajadora se resiste, pero con mucha virulencia, a la aplicación de esos decretos que venían con la firma de los consellers de la CNT o anteriormente también de Andreu Nin como conseller de Justicia de la Generalitat. Y se rebelan. Por ejemplo, cuando se propone la disolución de los comités locales en Cataluña, el comité local de Lleida está dirigido por el POUM, ¿no? Y cuando va la Guardia de Asalto a disolverlo, lo reciben armados. O sea, Andreu Nin, por ejemplo, juega un papel nefasto. Va con el señor Tarradellas, el que después le darán el aeropuerto del Prat y acabará siendo marqués, ¿no? El hombre de Suárez, en Cataluña durante la transición. Ese señor era el conseller en cap
de la Generalitat en el año 36, van en un coche para parlamentar con el comité local y decirles que no cunda el pánico y para convencerles de que se disuelvan. Pero luego hay resistencias mayores, por ejemplo, cuando se intentan ir contra las colectividades y sobre todo contra la colectivización de la industria, metiendo funcionarios de la Generalitat allí, pues los obreros le mandan a la mierda al funcionario y dice que no pinta nada. O sea, con lo cual el gobierno dice, bueno, aquí tengo que imponer un cambio de correlación de fuerzas, y da un golpe, que es el golpe de mayo del 37, con el intento de toma de la Telefónica por la vía violenta, un edificio colectivizado bajo control de los trabajadores de la CNT y de la UGT en este caso, y se inicia una insurrección en Cataluña, en Barcelona, ¿no? con ramificaciones en algunas poblaciones de Cataluña, pero sobre todo en Barcelona, una insurrección en defensa de la revolución social de 1936, del 19 de julio. Es una insurrección fortísima, es una insurrección que realmente mantiene el control de la ciudad por lo menos los 3-4 primeros días. Se levantan barricadas por toda la ciudad. El gobierno controla una pequeña porción de la ciudad, la zona de Plaza Cataluña, Plaza Sant Jaume, Vía Laietana, poquito más. Las baterías antiaéreas de Montjuïc apuntan directamente hacia el Palau de la Generalitat para amenazar de que, si van contra la revolución, bombardearemos el Palau. Tiene mucha fuerza, vuelve a dar expresión de ese heroísmo y de esa capacidad de lucha y voluntad de lucha de la clase trabajadora, pero tiene una gran debilidad, que es que la política de las direcciones, aquí es donde ya se separa a los 180 grados, porque la clase trabajadora está dispuesta a defender con las armas la revolución social, y la CNT desde el primer día y el POUM desde el segundo, desde el martes, llaman a detener los combates, abandonar las barricadas, no derramar sangre entre hermanos, ¿no? Y por lo tanto deja a la clase trabajadora totalmente descabezada de una posible dirección que pudiera encarnar una resistencia en Barcelona que alentara la resistencia del resto de la clase trabajadora en Cataluña y en la retaguardia republicana, e incluso en la retaguardia franquista. Ahí Trotsky plantea que el 37, mayo del 37, es la última oportunidad, si se quiere, en el sentido de que si en Barcelona, con la insurrección de mayo del 37, el POUM rompía con todo ese historial de política, digamos, seguidista y de conciliación de clases que había sostenido, junto con sectores de la CNT que también estaban rompiendo con esa política de colaboración de los gobiernos, como la agrupación Amigos de Durruti, y conformaban un gobierno provisional, proclamaban una república obrera en Barcelona, en Cataluña y demás. Ese podía ser un foco de resistencia, y que desde una lógica de defender esa revolución del ataque del Estado republicano, poder suscitar la solidaridad y el levantamiento del resto de la retaguardia republicana, incluso de la retaguardia franquista, que vieran en esa guerra no una guerra entre dos bandos burgueses, sino que vieran que era una guerra donde en el bando leal a la República o en el bando republicano estaba emergiendo una alternativa, digamos, también de sociedad, ¿no? que es la ligación entre el problema militar y el programa social que puede permitir, o que podía permitir, ganar la guerra. Lamentablemente no fue así, y la derrota de la insurrección de mayo del 37 deja herida de muerte a la revolución social. Todavía habrá resistencias en Aragón, sobre todo en el verano del 37, se irán a disolver las colectividades, pero poco a poco la contrarrevolución republicana se va a ir imponiendo en los siguientes meses, y lo que queda es un gobierno, el gobierno Negrín, que es terriblemente represivo. Es un gobierno que es casi una dictadura militar contra la clase obrera. Es un gobierno que lucha contra el fascismo, pero que aplica métodos de persecución y de liquidación de dirigentes y militantes del movimiento obrero, como lo puede aplicar una dictadura fascista. No estoy diciendo con esto que sea una dictadura fascista, pero digo que aplica métodos de guerra contra la clase trabajadora, y que establece casi una suerte de dictadura policíaco militar contra la clase trabajadora, y sobre todo contra los sectores revolucionarios de la clase obrera. Yo solo una cosa, porque mencionabas toda la política que hay contra las colectivizaciones o contra las colectividades. Yo he escuchado mucho reivindicar el decreto de la República. No sé si muy brevemente, porque realmente yo lo he escuchado desde, activistas de izquierda. Sí, David Fernández lo reivindicó mucho en el Parlamento. Sí, yo creo que no se conoce, entonces no sé si, así como muy breve, se puede explicar qué es realmente el decreto. Es la política típica de la Generalitat de ponerle títulos rimbombantes y muy revolucionarios a decretos que lo que buscaban era todo lo contrario, era acabar con la revolución. El decreto de colectividades es un decreto que lo que busca es una trampa. Sí, lo que busca es regular las colectividades y aplicar la legislación republicana. O sea, el gobierno de la República, ¿qué dice respecto a las colectividades? Se puede expropiar a aquellos que son, por ejemplo, a los terratenientes fascistas,
se puede expropiar a los industriales fascistas, pero si el industrial es republicano o dice que es republicano, y sobre todo si el industrial es inglés o francés, eso hay que devolvérselo. Con lo cual era devolver fábricas no menores a sus capitalistas franceses, Claro. británicos, extranjeros y demás. Y sobre todo implicaba un control de las colectivizaciones industriales y agrarias por parte directo de la Generalitat para, digamos, acabar con las experiencias de control obrero, que era casi te diría el elemento de autoorganización obrero más importante. Acabar con los comités obreros, no tanto por si la economía la gestiona mejor el Estado o la gestiona mejor la clase trabajadora, sino porque la propia existencia de esos comités obreros que dirigían la economía era una experiencia de autoorganización terriblemente peligrosa para darle una posibilidad de victoria a la revolución. Había que acabar con la autoorganización obrera, y la autoorganización obrera había tomado como epicentro de autoorganización los comités, no tanto los locales, que eso sí que los van a conseguir disolver por la fuerza en el otoño del 36, pero lo que sobrevivía eran los comités de fábrica, los comités, digamos, que dirigían las fábricas, las grandes empresas y demás. Con lo cual tiene ese objetivo, acabar con esa experiencia de autoorganización, y que quien dirija las colectividades en última instancia es el gobierno de la Generalitat por medio de funcionarios puestos a dedos. Tiene esa doble vertiente. Hay un documental que sacamos... sacados los compañeros de Contraimagen, que es un grupo de cineastas argentinos vinculados también a la red de diarios Izquierda Diario, que bueno, salen unas declaraciones pero abiertas, ¿no?, de Tarradellas, que es el conseller en CAP, donde explica, sin ningún tipo de prurito, ¿no?, cómo ellos, al tener el control de la banca, ¿no?, y el control del crédito, lo que harán será una guerra sucia contra las colectividades. Esto es otra de estas maniobras que van contra la guerra. En mitad de una guerra tú te pones a boicotear tu propia economía, que es la de las colectividades. Pero bueno, cómo aplican una política de asfixia económica por medio del crédito. O sea, no damos crédito a las colectividades que no se plieguen a las nuevas condiciones, ¿no? Y eso tiene consecuencias económicas en la producción agraria, la producción industrial en tiempo de guerra. O sea, por eso siempre digo que la República, que no cuenten cuentos chinos, no era primero ganar la guerra, después no sé qué. No, era primero acabar con la revolución. Y el primer año de guerra, la República tiene en mente primero acabar con la revolución. No prepara ninguna victoria. Todas las victorias que hay militares sobre el fascismo son producto de la iniciativa de la clase trabajadora a través de las milicias. Las principales es la conquista del Aragón Oriental. Y eso es obra y esfuerzo, y por el esfuerzo de las milicianas y milicianos que fueron a Aragón, a pesar del boicot permanente del gobierno de la República para que esa victoria no se llevara a efecto. Después sí que aprobará ofensivas militares, pero ya en ese marco del gobierno Negrín, de un clima de desmoralización, y donde ya lo único que será el choque entre dos ejércitos, donde ya de entrada el ejército republicano partía en desventaja respecto al ejército franquista. Otra mentira, otra mantra de la historiografía es que, claro, ¿cómo íbamos a ganar la guerra si los otros tenían un ejército más fuerte? Bueno, eso era así de entrada. De entrada el ejército franquista es mejor. Como ejército, es mejor, tiene más efectivos, están más preparados, son profesionales, y los otros no. O sea, hay una desigualdad militar pero indiscutible, ¿no? Ahora bien, la desigualdad militar, la única manera de suplirla o de solventarla es uniendo guerra con política, uniendo guerra con programa. Trotsky en los escritos plantea algunas comparaciones históricas interesantes. Primero, la guerra civil norteamericana. ¿Se puede entender la victoria del norte sobre el sur sin el programa de liberación de los esclavos? Yo creo que ningún historiador lo sostendría, semejante estupidez. O la guerra civil rusa. Había una desigualdad militar flagrante entre la joven república obrera rusa que acababa de nacer en mitad de la Primera Guerra Mundial, y bueno, con toda la catástrofe social y económica que había, ¿no?, y los ejércitos imperialistas y el ejército blanco interviniendo contra ella. ¿Se puede explicar la victoria del ejército rojo sin el programa de expropiación y de reparto de tierras que hace ganarse al campesinado? Es imposible. Incluso, bueno, en ese sentido, por la situación de que la Guerra Civil Española, que se comenta mucho de la necesidad de que intervenga, ¿no?, que la República sola, sin la ayuda de otras potencias imperialistas, no podía ganar, y realmente, como comentabas, en el caso de la Guerra Civil rusa, era precisamente todos los bolcheviques y la clase trabajadora rusa contra todas las potencias imperialistas. Sí, contra el mundo, pero teniendo un gran aliado en la clase trabajadora mundial, que por ejemplo hace que muchos de los batallones extranjeros que están interviniendo sobre Rusia son retirados del frente, porque algunos batallones se negaban a combatir contra la República Obrera Rusa y o generaban
casi problemas semi-insurreccionales en sus respectivos países el hecho de estar interviniendo contra el Estado obrero ruso. Bueno, eso es lo que toda visión de este tipo que planteas, ¿no? De que, bueno, la clave era que Francia e Inglaterra intervinieran. Bueno, mira, primero, Francia e Inglaterra era muy difícil que intervinieran, incluso desde un punto de vista de que fuera una guerra entre dos bandos burgueses sin revolución de por medio. Están en el momento de la política de contención contra Hitler, pero aparte, no sé, incluso la correspondencia, por ejemplo, entre el embajador británico en Madrid y el Ministerio de Asuntos Exteriores en Londres, demuestra cómo Inglaterra, por ejemplo, prefería una victoria de Franco. O sea, veía que era más seguro tener a España a Franco y acabara con esa banda de anarquistas y de revolucionarios y esa clase obrera insurrecta, esos jornaleros hambrientos, los mantuviera a raya, ¿no? Era la mejor garantía para la revolución social. Y la República Francesa, democrática, égalité, fraternité y todo lo que tú quieras, pero la revolución social, más allá de los Pirineos, pues no le hacía ninguna gracia. Así que, mira, si el Franco la contiene mejor que los republicanos que han sido incapaces en 6 años de derrotar a la clase obrera, pues bueno, o sea, había primero ese elemento. Y segundo, que la solidaridad internacional, había otras vías de buscarla. Es decir, el apoyo de Francia o de Gran Bretaña siempre se plantea desde el punto de vista del apoyo del gobierno francés y del gobierno británico, ¿no? De esos dos países burgueses. Bueno, una revolución social triunfante o en vías de triunfar en España, en el Estado español, podía también generar un contagio revolucionario más allá de los Pirineos o más allá del Canal de la Mancha, ¿no? y suscitar realmente un auténtico apoyo a la causa, generando o promoviendo la revolución al resto de Europa, que es lo que temían con horrores las potencias europeas, por lo cual preferían no mojarse y dejar hacer a la superioridad militar del bando franquista, que ya disciplinaría a la República, con lo cual era totalmente utópico. La única ayuda militar británica que hay durante toda la guerra civil, la única ayuda militar británica cuando Gran Bretaña está a punto de saltarse el pacto de no intervención, es en mayo del 37, cuando ve las orejas al lobo de que la revolución obrera puede triunfar en Barcelona y pone 2 destructores en el puerto de Barcelona apuntando a la ciudad. ¿Para qué será? ¿Para qué será? Pues no sé, para saludar. Para ayudar, ¿no? Para hacer salvas de saludo y de... No llegaron a disparar nunca, pero bueno, esa fue su única contribución militar en forma de amenaza que tuvo iba a decir la República Británica, no, la República no tienen nada. La potencia, la democracia británica. Bueno, recomendamos Tierra y Libertad a la lista de películas que están pendientes. Sí. Por supuesto. Y bueno, para ir cerrando un poco la primera parte del programa, que también se nos está haciendo un poco largo, ¿qué lecciones nos deja un proceso como la Revolución Española y la Guerra Civil, incluso también para la gente más joven, de cara pues, a la organización, a la intervención de los partidos, a las principales lecciones que se pueden sacar? Mira, la principal lección es primero, para mí, la Guerra Civil Española, una lección por la positiva que nos deja es que la capacidad transformadora, creativa y combativa de la clase trabajadora y de los sectores populares es enorme. Es la mayor revolución social de Europa occidental. Y yo creo que es un patrimonio histórico que tenemos que hacer valer, que dar a conocer, ¿no? Porque aparte de lo que decís, que no se conoce, la versión de la Guerra Civil que se nos transmite, este elemento, no pasa de ser un recuadro en el libro de segundo de bachillerato y poco más, y a veces despectivamente, ¿no? Como los anarquistas que la liaron en Barcelona o que se mataron entre ellos, la izquierda que siempre se divide, y bueno, todos estos lugares comunes tan repetidos, ¿no? Entonces, primero esto es, para mí, conocer la Revolución Española es un antídoto contra todo escepticismo en la capacidad creativa y transformadora de la clase trabajadora, en la capacidad de llevar adelante una revolución social. Dicho esto, también es un antídoto contra todo facilismo o contra todo espontaneísmo, ¿no? En el sentido de que a pesar incluso de toda esa, de que a la clase trabajadora no se le podía pedir más, a la clase trabajadora española nadie le puede decir, no, es que no se sacrificó lo suficiente, no, es que no fue lo suficientemente radical, no, es que no combatió hasta el final, no, lo dio absolutamente todo, pero a pesar de eso, la necesidad de constituir un partido y una dirección capaz de dar un cauce revolucionario a esas energías es clave, y que ese partido o esa organización revolucionaria es algo que no se puede improvisar en plenos combates, ¿no? En el momento, o sea, que es una tarea
preparatoria, ¿no? De incluso antes de que se abra un proceso revolucionario, o sea, de mucho antes, diría yo, ¿no? Y que cuando se abren situaciones como la que se abrió en el Estado español en el año 31, eso permite avanzar mucho más en construir organizaciones de ese tipo, pero que es una tarea ineludible y que en ese sentido merece la pena, ¿no? en el pleno siglo XXI luchar por construir una izquierda que sea anticapitalista, que sea de independencia de clase, que se plantee cómo prepararse para construir una izquierda que no piense solamente en la conquista de espacios electorales o en la luchita particular XY, sino que piense científicamente en cómo construimos una fuerza material capaz de estar inserta en los centros de trabajo, en los centros de estudio, ¿no? y que se prepara conscientemente para momentos así, que son momentos así en los que si no existe esa fuerza, que la existencia o no existencia de esa organización revolucionaria es la diferencia entre la victoria, entre la posible victoria o la inevitable derrota. Y no solamente es una prueba de ello la Revolución Española. La Revolución Española, si quieres, es, no sé, el caso así por antonomasia, pero encontramos un montón de revoluciones en el siglo XX en los que lamentablemente la inexistencia de una organización así, ¿no? Volviendo a la comparación con la experiencia de la Revolución Rusa, lleva a que grandes procesos revolucionarios terminen en derrotas sangrientas, como fue el caso del Estado español, o a veces no son derrotas sangrientas, pero son desvíos, ¿no? Democráticos, para apaciguar las aguas y sobre todo para dar una salida gatopardista, ¿no? De que todo cambie sin que cambie lo fundamental, o sea, para que nada cambie. Así que no sé, para mí la principal lección y de cara a las nuevas generaciones es conocerla, estudiarla, leerla y que la principal lección es que merece la pena realmente luchar por construir organizaciones revolucionarias que se preparen, porque lo que es inevitable es que el capitalismo vuelva a dar grandes padecimientos, y de hecho ya los está dando, y grandes catástrofes que hacen que las masas salgan e intenten cambiar o tomar el destino en sus propias manos. Bueno, yo para cerrar este bloque, a modo de conclusión, a mí lo que me quedaría es lo que estabas comentando tú ahora al final, ¿no? De la necesidad de estudiar y de interesarse más por todo este periodo, por la Revolución Española, también por lo que decías, ¿no? de otras revoluciones del siglo XX. Para mí la alemana también es una gran fuente de estudio, ¿no? Y de esa necesidad de organizarse, de prepararse para cuando vuelva a haber procesos revolucionarios, etc. Y también yo recomiendo mucho, por decirlo de alguna manera, investigar y estudiar todo este periodo críticamente y no quedarse en la historiografía oficial de historiadores, ¿no? Lo que decíamos antes, de que venden como la República, la garante de toda democracia, que fue atacada por el fascismo y obvia toda la Revolución Española, incluso también las versiones oficiales como podemos tenerlas del Partido Comunista, ¿no? Con la revolución era imposible, había que ganar la guerra, todo eso, que también ha calado mucho y en la juventud también, y que vayamos un poco más allá y que lo analicemos más críticamente para realmente sacar todas estas lecciones de las que estábamos hablando, ¿no? Y bueno, ahora tenemos una mini sección que tendrá que ser breve y rápida sobre titulares. ¿Qué tenemos que hacer? Adivinar. Vale, a ver, esta vez no son titulares, son declaraciones de organizaciones o miembros de organizaciones durante la Guerra Civil. Y hay que intentar adivinar de qué organización. Vamos allá. No voy a intentar clavar de qué persona, si no ya sería demasiado. Vale, a ver. Una primera que dice: no tomamos el poder no porque no pudimos, sino porque no quisimos. Porque estamos en contra de toda dictadura. CNT. Y la pudo haber dicho, porque yo por la textualidad no lo sé, pero la pudo haber dicho desde Peiró a García Oliver o incluso Federica Montseny. Tiene unas declaraciones que también salen en este documental que decía yo antes, en la que ya en los años 70, cuando ya era mayor, 70 o 80, no sé, ella reconoce, 70 debe ser, 70, perdón. Ella dice que bueno, que quizás tendríamos que haber hecho como Lenin y Trotsky. Claro, lo dice ya un poco tarde, ¿no? Pero bueno, se hace esa autocrítica ya en el fin de sus días, digamos, de que fallaron en eso. Pues sí, son declaraciones de Peiró, que incluso en el libro hay una cita, por lo que pasa no recuerdo si era suya, de García Oliver, me parece, quiero recordar que era de García Oliver, sobre una reunión con Companys a principios de, precisamente cuando estalla la Guerra Civil y ellos controlan absolutamente toda Barcelona, que el propio Companys le reconocen que el poder y que controlan todo, que ahora pueden o echarlo o colaborar con él. Bueno. Y deciden lo segundo. Correcto. Bueno, siguiente cita, vamos rápido.
Hoy en día no tenemos que desarrollar una revolución social, estamos desarrollando una revolución democrática. Vamos, Tis, Eva. No lo sé. ¿Alguna...? Yo diría Partido Comunista. Sí. ¿Partido Comunista o Socialista? Sí. Sí, es Federico Melchor del PC. Ujú. Y bueno, a ver, última ya, y cerramos ya porque si no me van a matar con el tiempo. Sí, es que ya está el tío. Me van a matar y me mira a mí. No sabemos Sí, me por van a qué. matar, bueno, vale, a ver. Vale. Esta, digo la fecha también para tenernos una idea, es del 14 de marzo de 1937. Dice, en las actuales circunstancias el proletariado puede tomar el poder sin recurrir a la insurrección armada. Eso exactamente lo dijo Nin. Y es uno de sus últimos escritos en los que justifica o argumenta un gran error del POUM, aparte de los que he mencionado de entrar en el gobierno y demás, que es considerar que en España no hacían falta soviets o juntas o consejos, o sea, organismos de autoorganización de las masas. Él decía, ya hay en España grandes organizaciones obreras, grandes sindicatos y por lo tanto no hace falta organismos de autoorganización. Perdía de vista que, sin organismos, que las organizaciones obreras preexistentes a una revolución están dirigidas por direcciones que han sido electas en congresos y cosas así, y que no dan cuenta del cambio en la conciencia de las masas que se produce en medio de la revolución, y que los organismos de autoorganización son fundamentales para justamente eso, para que los cambios de conciencia tan rápidos que se dan en la clase trabajadora puedan expresarse en nuevas direcciones que puedan modificar el rumbo de los acontecimientos. Bueno, es una de los últimos textos de Nin, y aparte, bueno, eso, la confianza en que no hacía falta un enfrentamiento con el gobierno de la República para permitir el triunfo de la revolución. Y bueno, lamentablemente y tragiquísimamente, unos meses más tarde le quitarían la razón y el propio Nin la acabaría pagando con su vida, es decir, acabarían siendo uno de los represaliados y de los desaparecidos de la represión stalinista. Santiago, yo no quiero jugar contigo. No quiero jugar contigo. Menos mal que no vamos por puntos y no ganamos nada. Bueno, también estamos trayendo a alguien, ¿no?, que sabe de eso. La guerra civil. Y pretende que no te adivine las declaraciones de... No, pero igual, esta sí, pero la verdad no sabía de quién. Hay que buscarlas más difíciles. No es divertido. Bueno, la mayoría son del libro este, que luego vamos a recomendar. Sí, bueno, ya acabamos, pero yo sí que recomendaría que se pueda leer este libro que comentábamos, ¿no?, de los escritos de Trotsky sobre la Revolución Española, que, por ejemplo, su prólogo sí que está, el prólogo sí que está en... Sí, lo que se puede poner en link, ¿no se puede? Sí, lo pondremos. No, el documental. Ah. El documental de guerra Mira, Y nos ver lo qué apuntamos. y raíz. revolución, porque ese dura 1 hora y media o algo así. Es un documental que creo que está... Sí. muy Pues bien. os dejaremos el link, os dejaremos en la nota de Izquierda Diario, así que quien no lo esté escuchando por Izquierda Diario, que se meta en la nota de Izquierda Diario y desde ahí podréis tener el link del prólogo y de este documental. También hay diferentes artículos sobre la Guerra Civil, la Revolución Española en Izquierda Diario, que también, podríamos colgar alguno. El próximo programa, comentar algo muy rápido, que es que si alguien quiere hacernos llegar alguna propuesta que nos están llegando, la podéis enviar a nuestro mail, que es contracurrentbcn@gmail.com. Están saliendo propuestas de secciones, temas, etcétera, que iremos sacando como podamos en los próximos programas. Y el próximo saldrá el 10 de agosto, si no me equivoco, sobre la situación política actual, con todo el tema del debate de investidura, también tomando un poco todo el debate que decíamos del mal menor. Se podría llamar mal menor para quién, yo ahí lo dejo, especial mal menor para quién. Pero veremos, será el 10 de agosto y el de luchas obreras ya vendrá. Cuando podamos lo haremos, pero Especial de saldrá. Navidad. Especial de Que Navidad. has dicho debate de investidura porque aún no sabemos. Porque estamos grabando Antes, justamente... así que no sabemos cómo va a acabar. Bueno, igualmente Sí. haremos ese tema. El porque hype. si no- Habrá para debatir seguro. Y ¿alguien quiere decir dónde nos pueden seguir si quieren? En Izquierda Diario, en izquierdadiario.es, nuestro diario, en esquerradiario.cat, si no me equivoco, en las redes de Contracorriente, les dejaremos toda la descripción. Contracorrent, Cataluña y Pan y Rosas, Estado español. Y luego estará toda la descripción, el enlace.
Sí, pero hay gente que nos escucha por Spotify. Sí, pero también Bueno, os metéis en Izquierda Diario y no Pablo, pasa nada. cállate. El equipo técnico estamos muy bien aún. O sea, Somos multitareas con la cámara, las redes sociales. Pero bueno, ya acabamos y nos vemos en el Bebed próximo. agüita. Thank you.